¿Qué tal? Bienvenidos a la 11ª clase del curso de cálculo en varias variables. En esta primera parte vamos a introducir el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar los extremos relativos de una función de 3 variables sujeta a una restricción. Entonces, supóngase que queremos encontrar los extremos relativos de una función de las 3 variables x, y y z sujeta a una restricción dada por otra función auxiliar g de 3 variables. En otras palabras, supóngase que queremos extremizar la función f, que depende tanto de x como de y como de z, sujeta a una restricción y la restricción es que los puntos x, y z que extremizan esa función deben encontrarse sobre la superficie definida implícitamente por cierta función g. En el taller anterior nos encontramos algunos ejemplos de este tipo y allí obteníamos a la variable, digamos, z como función de las otras dos variables x y sustituíamos la expresión de z en la expresión que define a la función f. Y eso nos permitía reducir el problema a un problema que involucraba únicamente dos variables. Sin embargo, y aquí está el problema, no siempre es posible resolver la restricción para una de las variables en términos de las otras dos. En este caso, existe otro procedimiento que se puede emplear para resolver un problema como este. Se trata del método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, a continuación, voy a delinear el método y en la segunda parte lo voy a ilustrar con un ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste el método? Este es el método. De los multiplicadores de Lagrange. Entonces, el primer paso sería el siguiente. El primer paso es introducir una nueva variable a la cual voy a designar por la letra griega lambda, llamada multiplicador de Lagrange. ¿Ok? El segundo paso es formar una función auxiliar utilizando esta variable que introducimos en el paso 1. Entonces, en otras palabras, aquí formamos la función auxiliar que voy a designar por la letra F mayúscula, dependiendo de las variables originales x, y, z y de la variable adicional lambda, el multiplicador de Lagrange. Y esta función es simplemente la función que yo quiero extremizar más lambda veces la función que define la restricción. El tercer paso
consiste en determinar los puntos críticos de esta función auxiliar como una función de 4 variables. En otras palabras, se determinan los puntos críticos de la función f. Y recalco acá que son puntos críticos como función de 4 variables. En otras palabras, usted tiene que encontrar la solución simultánea del sistema que usted obtiene al derivar parcialmente con respecto a x e igualar a 0. Derivar parcialmente con respecto a y e igualar a 0. Derivar parcialmente con respecto a z e igualar a 0. Y derivar parcialmente con respecto a lambda e igualar a 0. ¿Cuál es el resultado de este procedimiento? Así nos sigue estos pasos. Resulta que los puntos críticos de la función auxiliar f mayúscula de x, y, z y lambda corresponden exactamente a los puntos críticos que nos interesan. Es decir, estos van a ser los puntos críticos de la función f minúscula de x, y, z que satisfacen la restricción g de x, y, z igual a 0. Entonces, la pregunta es ¿por qué ocurre esta correspondencia? ¿Cierto? Entonces, antes de pasar al ejemplo, en la siguiente parte me gustaría justificar la validez del método invocando la intuición geométrica que se esconde detrás de él. ¿Ok? Entonces, vamos con la interpretación geométrica del método. Entonces, la primera observación es que la superficie que está definida implícitamente por la función g divide todo el espacio en regiones donde la función g adquiere valores estrictamente positivos y estrictamente negativos. En otras palabras, esquemáticamente tenemos algo así. Aquí eliminé uno de los grados de libertad. O sea, estoy haciendo el dibujo como si se tratara de una curva, ¿cierto? Pero ustedes deben entender que esta línea azul se refiere a la superficie. Si ustedes quieren, esta es una traza de esa superficie con algún plano, ¿cierto? Y esa superficie va a dividir el espacio en una región donde tenemos los valores positivos de la función y los valores negativos de la función. Entonces, a los valores negativos los estoy rellenando con un color azul turquesa para distinguirlo de los valores positivos. ¿Okay? Muy bien. La segunda observación es que el gradiente de la función f que a usted le dieron, de que usted quiere extremizar, no necesariamente se anula en los puntos sobre la superficie. En otras palabras, lo que tenemos es algo así en general. Aquí escogí yo un punto arbitrario de la superficie y vemos que el gradiente de f apunta en una dirección a priori arbitraria. ¿Ok? En cuanto al gradiente de g, ustedes ya saben por teoría general que ese siempre es un vector perpendicular a la superficie. Y por eso está depictado de la forma como está depictado en este esquema. ¿Ok? Ahora bien, la condición para que este punto rojo sea un extremo restringido de f, es decir, un extremo de f que satisfaga la restricción,
Digamos que es un máximo, para simplificar un poco la discusión. Esa condición es que uno no pueda aumentar el valor de f sin salir de la superficie. En otras palabras, esquemáticamente, lo que quiero decir es lo siguiente. En este dibujo vemos que aquí hay una dirección de posible incremento de la función. ¿Por qué existe esa dirección? Porque el gradiente se puede proyectar en las direcciones tangentes a la superficie en ese punto. En ese caso, esto no puede ser un punto máximo, porque hay una dirección en la que la función se está incrementando su valor. Entonces esto no puede ser un máximo por definición. Lo mismo ocurre con mínimo. En el caso de mínimos, si esto es un mínimo, estamos hablando de decrecimiento acá. ¿Ok? La razón por la que tenemos esta dirección de incremento es porque repito, el vector gradiente de f se puede proyectar en las direcciones tangentes a la superficie. En otras palabras, lo que estamos diciendo acá es que para que no haya una dirección posible de incremento, para que no exista esta dirección, debe ocurrir que el gradiente de f tiene la dirección opuesta al gradiente de g. Es decir, algo como lo que muestra este esquema. En ese caso, sí podemos garantizar que este es un punto de máximo o de mínimo. ¿Ok? Entonces, matemáticamente, ¿cómo nosotros expresaríamos esta relación? Esa relación la podemos nosotros expresar simplemente diciendo lo siguiente, que el gradiente de f debe ser un múltiplo negativo del gradiente de g, donde estoy asumiendo acá que lambda siempre es un número positivo. Esto es lo que significa que el gradiente de f y el gradiente de g tienen direcciones opuestas. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que el punto se encuentra sobre la superficie, es decir, está satisfaciendo esta ecuación, o sea, esto hay que suplementarlo con la ecuación g igual a 0. Y aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones, ¿cierto? Esta es una ecuación vectorial, desde luego, esta es una ecuación escalar, ¿ok? Esta condición la podemos reescribir como sigue. Podemos reescribirla como o sea, lo que voy a hacer simplemente es pasar este término al lado izquierdo, ¿cierto? Y utilizar el hecho de que el gradiente es una función lineal. Si ustedes hacen eso, entonces se dan cuenta, el gradiente es un operador lineal, no una función lineal, sino un operador lineal. Les va a dar que esa ecuación vectorial se puede expresar como el gradiente de alguien. Ese alguien es f más lambda g igual a 0. Y desde luego suplementamos esto con los puntos, con el hecho de que el punto se encuentra sobre la superficie, ¿cierto? Y esto es precisamente esta ecuación vectorial. Junto con esta restricción nos dan los puntos críticos de la función auxiliar que nosotros designamos anteriormente por la letra F mayúscula.